Después de una larga campaña electoral que incluyó un relevo en la candidatura demócrata y dos intentos de asesinato al candidato republicano, los estadounidenses ya eligieron a su presidente. Donald Trump, de 78 años, vuelve a la oficina oval tras vencer a Kamala Harris. Para analizar el triunfo de Donald Trump nos acompaña Luisa María Lozano Díaz, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Luisa, bienvenida. Gracias, Margarita, por la invitación. Bueno, muchos se preguntan qué tan diferente es este Donald Trump que vuelve al poder al del primer mandato. Bueno, pues debemos esperar un presidente fortalecido. Yo creo que cuando vemos los resultados que tenemos en este momento, al menos parciales de las elecciones, vemos que es un presidente que ha logrado recoger con su narrativa sectores que no había logrado conseguir en su primera presidencia, ha logrado, digamos, fortalecer ya estados que dejan de ser considerados pendulares como Florida para que definitivamente sean considerados estados que votan republicano. Entonces lo vemos después de procesos incluso criminales, procesos civiles ante las cortes, intentos de asesinato, como usted lo mencionaba, muy fortalecido y con un electorado que lo respalda, porque además tenemos un presidente que no solo gana por el colegio electoral, sino también gana por la votación nominal. Esto no sucedía hace varios años al Partido Republicano. Entonces yo creo que vamos a ver un presidente con muchísima fuerza, con una narrativa incluso más radical en muchísimos temas y que se siente muy empoderado para liderar pues los cambios que quiere hacer, porque además lo que hemos visto parcialmente de los votos en el Congreso es que también han tenido la mayoría ahora en el Senado y yo creo que espera mantener también esas mayorías en la Cámara y vamos a esperar qué sucede y eso sería pues también darle casi que vía libre al presidente para sus reformas. Sí, muchos, como usted dice, muchos temen que está más empoderado, que como ya sabe cómo es gobernar, que ya sabe cómo se tocan los botones sensibles de los poderes y como además viene ahora más cargado quizá de rabia por todos los procesos judiciales que ha enfrentado, pues es un gobernante quizá un poco más peligroso. Podría hacerlo. Y aunque es un presidente que ha dicho que no quiere más guerra y que va a llegar con la intención de sobre todo detener los conflictos en el mundo, pues también es un presidente que ya lo vimos en un primer mandato, es muy impredecible. Y yo creo que la impredictibilidad dentro de la política internacional pues resulta muy riesgosa. Y esto es a lo que se enfrentan varios países, digamos, con este nuevo mandato de Donald Trump, que no hay claridad sobre lo que pueden ser sus políticas. Digamos que esas alianzas a veces resultan ambiguas para los que se consideran sus amigos y los que no se consideran sus amigos. Entonces, podría llegar a generar más peligro en algunos sectores. En todo caso, a nivel interno, seguramente le apostará con mucha fuerza a reformas que busquen potencializar la economía y tener unas victorias muy tempranas para tranquilizar a las personas que principalmente votaron por él en una, digamos, en una intención de tener una mejora económica pronto. Ya un poquito más adelante avanzaremos en lo que puede venir en materia programática y de reformas, pero primero tratemos de entender qué pasó. Las encuestas habían mostrado un empate técnico, hablaban de un margen muy estrecho entre uno y otro candidato. ¿Qué está pasando? Las encuestas, ¿por qué se están pifiando? ¿Están midiendo mal? ¿Están subestimando el fenómeno Donald Trump o cuál puede ser la razón? Yo creo que sí, siempre hay un margen de error para las encuestas y también qué están midiendo las encuestas, en qué sectores están midiendo, pues esto sin duda es algo que se tendrá que revisar porque, como usted bien lo dice, Margarita, la mayoría de las encuestas decían que iba a ser una elección tremendamente apretada, como no lo habíamos visto en los últimos años, pero incluso algunas encuestas le daban un margen de favorabilidad a la candidata Harris en estos últimos días. Yo creo que hubo una concentración, sobre todo un enfoque en algunos temas que trataron de resaltar la candidata demócrata, por ejemplo, los temas de aborto, todo este tema, digamos, de la democracia y el miedo a Trump, que pudo haber generado, como se llama, un hype, digamos, en los últimos días de elección. Sin embargo, yo creo que Donald Trump ya tenía muy consolidado su electorado
Y ahí también yo creo hay un gran parte del electorado de Donald Trump que es muy silencioso, es decir, hay una parte de la población que es muy activa, que la vemos en los rallies participando, que está en todos los eventos, pero también creo que hay una parte de la población que tradicionalmente o se encuentra en estados que son más demócratas, que no, digamos, son muy vocales con lo que quieren votar. Y yo creo que, como vimos y hemos visto en algunos de los análisis, hubo un cambio, digamos, un cambio de personas que Mm. tradicionalmente votaban demócrata, que se alinearon, porque además yo creo que hay un hartazgo también en mucha de la población de los Estados Unidos sobre el desborde del tema migratorio, sobre el tema de la inflación, que ya hizo que ciertas personas, incluso dentro de estados que tradicionalmente votan demócrata o con familias que digamos que mayoritariamente son demócratas, votaran republicano. Y yo creo que eso puede estar puede haber sido de un bajo registro dentro de las encuestas, y ahí es donde vimos que, digamos, mayoritariamente personas decidieron votar republicano. Bueno, ahora sí hablemos de lo que podemos esperar en el nuevo gobierno de Trump, es decir, lo que puede venir a partir de enero. Él ya ha dicho claramente, y ha sido una de sus promesas bandera, parece que además muy popular, que está dispuesto a cerrar las fronteras y que habrá deportaciones masivas de millones de indocumentados. ¿Usted qué piensa? ¿Esto se va a llevar a la práctica o a veces puede haber una distancia entre el discurso tan radical y lo que realmente va a poder hacer y que seguramente va a determinar su relación con nuestra región, pues con América del Sur? Yo creo que Donald Trump es un líder que busca cumplir exactamente lo que promete. Sin embargo, también hay que reconocer que hay unas limitantes institucionales que no le permiten obrar con tanto margen, ¿no? Pero particularmente en este tema de la migración, yo creo que él va a ser muy estricto. Ya indicó que entre 15 y 20 millones de personas podrían ser deportadas, y yo sí creo que esta es una promesa que él va a buscar cumplir lo más pronto posible. De nuevo, hay unos limitantes institucionales que ya existen, que están al menos en este momento en vigor y que le van a impedir hacer, digamos, una deportación masiva, Ujú. pero sí podemos esperar un presidente que va a cumplir con estas promesas de campaña, particularmente en un tema que es tan importante para sus electores como es el tema migratorio. Y yo creo que acá es un tema que, al menos para nosotros, para América Latina, principalmente México, por supuesto, y otros países de Centroamérica, pero también para Colombia, va a tener un impacto muy Ok. importante, porque esa deportación masiva, pues sin duda, muchas de esas personas son latinoamericanas, buscarán regresar a sus países de origen o a los países en los que tengan mejores condiciones a los de sus países de origen. Y yo creo que entre esos, por ejemplo, está Colombia. Pues junto a Luisa María Lozano Díaz, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, desglosamos la victoria de Donald Trump y su importancia para nuestro hemisferio y el resto del mundo.